Buenos días estudiantes, esta es la clase de la semana 04, la primera clase. Esta fue una clase que tuvimos a través de Teams, la cual al profesor se le olvidó grabar. Entonces, para los que no fueron, estoy haciendo un video que ve exactamente lo mismo que vemos en la clase a través de Teams. En esta clase vimos tres cosas. Lo primero fue un Kahoot. Esto es básicamente un quiz, el cual no aplica para la nota, es nada más para que ustedes vean cómo están y si tienen que repasar algún tema. Aquí les dejo el link y este link lo pueden accesar de aquí hasta el próximo miércoles. El miércoles creo que es 13 de mayo. Pueden hacerlo en el momento que quieran y ahí mismo les salen las respuestas. Lo próximo que vamos a ver es un caso un poco más real de cómo utilizar las estructuras de datos en la vida real. Y finalmente vamos a ver un par de métodos adicionales de la lista, el método largo y el método eliminar final. Una cosa importante, les agradezco si me recuerdan darle a grabar para que no suceda esto de nuevo, que su profesor es bastante olvidadizo. Entonces veamos con el Pictionary. Y aquí asumo que ya ustedes hicieron el quiz. Entonces veamos esta variante Pictionary. Este juego tiene dos decks de cartas. Tiene un deck de cartas de tipo persona. En ese deck de cartas de tipo persona, básicamente tenemos cuatro cartas y pueden estar repetidas un montón de veces, pero son solo cuatro cartas. Una carta que dice persona, otra carta que dice lugar, otra carta que dice película y una que dice acciones. También tenemos otro deck de cartas y esas son cartas de palabras. Y básicamente por cada tipo de los tipos que tenemos aquí arriba tenemos 50 cartas. Entonces veamos el ejemplo. Tenemos tipo de carta personas, tenemos 50 cartas de personas, tenemos tipo de carta lugar, tenemos 50 cartas de lugar, tenemos el tipo de cartas película, tenemos 50 cartas de película, tenemos tipo de carta acción y las 50 cartas correspondientes. Aquí un ejemplo, para lugar, tenemos 50 cartas de lugar, por ejemplo, París, Londres, Bruselas, Edimburgo, Grecia, etc. Entonces, básicamente tenemos 50 cartas de lugar. Ahora vamos a las reglas del juego. Y en este juego vamos a tener dos equipos de personas. Pueden ser de la cantidad de personas que ustedes quieran. ¿Y cómo funciona este juego? Una persona del equipo, eh, una de ellas, saca la primera carta tipo. Y digamos que le salió, por ejemplo, lugar. Entonces luego va al otro deck de cartas de palabra y saca una carta de la palabra del tipo que le salió. Entonces, por ejemplo, si le va a salir una carta lugar, ahora va a sacar una carta de palabra lugar. Entonces, imaginemos que le salió París, por ejemplo. Lo que va a hacer esta persona es empezar a dibujar lo que le salió en la carta. En este caso podría empezar a dibujar París, no sé, pone la torre Eiffel, con el triunfo, etcétera, y lo empieza a dibujar. Tiene un tiempo de unos 60 segundos usualmente. Sus compañeros de equipo lo que van a hacer es intentar adivinar cuál es la palabra que le salió a esa persona a través del dibujo. Entonces, si la persona dibuja una torre Eiffel horrible que no se entiende, los compañeros probablemente no van a poder adivinarla. Si es muy bueno dibujando y sale algo bastante bonito, entonces tal vez lo puedan adivinar. Si el equipo lo logra adivinar, entonces se lleva un punto. Si no lo logra adivinar, entonces el equipo se queda con 0 puntos, o no suma puntos. Y luego lo que hacemos es básicamente repetir. Ahora vamos con el otro equipo, el cual realiza lo mismo. Alguien saca una carta tipo, luego saca la carta de palabra del tipo que le salió, lo dibuja, el resto de su equipo lo intenta adivinar. Si lo pegan, se lleva un punto y si no lo pegan, se quedan con 0 puntos. Y vamos a repetir esto hasta que cada jugador haya dibujado 2 veces. Nos vamos turnando un equipo, otro equipo, un equipo, otro equipo, hasta que todos los jugadores hayan dibujado 2 veces. Y una restricción adicional para determinar el orden en que los jugadores juegan, básicamente se va a hacer en orden de edad. Y la pregunta que les tengo a ustedes es, ¿cómo implementamos esto y con qué estructuras de datos? Y aquí quiero que se tomen un segundo y pausen este video y le den un poco de cabeza. ¿Cómo implementarían ustedes esto? Lo primero que tienen que pensar es en qué clases o qué entidades ven ustedes en este problema. Y devolvámonos al enunciado.
Vayámoslo leyendo. Vean que aquí tenemos las cartas de tipo. Tenemos también las cartas de palabra. Uno podría pensar que tal vez ocupamos una clase de cartas. Y sí, eso está bastante bien, pero vean que son diferentes. Tenemos cartas de tipo y cartas de palabra. Pueden ser ligeramente diferentes. Entonces sería mejor tener dos clases, una carta de tipo y una carta de palabra. Si seguimos hacia abajo, vemos que tenemos también equipos. Un equipo también va a tener varias personas adentro del equipo. Entonces aquí tenemos otras dos entidades. Tenemos los equipos y las personas. Y si leemos el resto, básicamente no hay nada más. Esas son las entidades o clases que se ven a primera vista. Ahora, estas son las entidades del juego. Ustedes también como programadores podrían utilizar o crear otras clases que los ayuden para implementar el juego. Por ejemplo, yo personalmente, y esta no es la única forma de hacerlo, crearía una clase juego. Y dentro de esa clase juego voy a guardar cosas como por ejemplo la- las cartas de tipo, las cartas de palabra, los equipos y los jugadores. Esta clase juego no es una entidad real que se vea cuando uno lee esta descripción del Pictionary. Es nada más una carta que se crea, perdón, una clase que se crea para que ustedes como programadores puedan implementar este juego. En resumen, estas son las clases principales que se ven en este juego y adicionalmente podríamos tener otras como juego. Ahora, todo esto fue muy orientación a objetos, entonces vayamos a la parte en sí de estructuras de datos. ¿Qué estructuras de datos ven ustedes para las cartas, para los equipos y para los jugadores? Y aquí nuevamente les voy a pedir que se tomen un minuto, no mucho, y le den un poco de cabeza. Ok, si ya pausamos, si ya le dieron cabeza, entonces sigamos hacia adelante. Para las cartas, lo más apropiado para las cartas es una pila. Y vean aquí la representación gráfica de los decks de las cartas. Si ustedes lo piensan, usualmente uno lo que hace es simplemente tomar la carta que está arriba. Eso es lo único que hace. Entonces, una pila de cartas es una buena analogía para esto. Nada más tomamos la que está arriba. Ahora, los equipos y los jugadores son un poco diferentes. La mejor estructura de datos para ambas estructuras es una lista o una lista circular. Cualquiera de los dos va a funcionar bien. Pensemos en los equipos. Tenemos dos equipos. El juego tal vez podemos expandirlo a que tenga más equipos. Pero al final lo que hacemos con los equipos es que vamos primero al equipo 1, luego al equipo 2, y luego de vuelta al equipo 1 y luego de vuelta al equipo 2. Vean que tenemos que pasar por todos ellos y tenemos que pasar varias veces. Entonces una lista nos funcionaría. Podemos recorrer la lista de inicio a fin, primero equipo 1, primero equipo 2, terminamos la lista y empezamos de nuevo. Con una lista circular sería básicamente lo mismo, solo que es una estructura tal vez un poco más natural para este problema. ¿Verdad? Ven aquí la representación gráfica. Tenemos el equipo A, el equipo B, imaginemos que tuviéramos equipos C y D, y cuando terminamos vamos de vuelta al inicio, directamente en la estructura de datos. Ambas funcionan igual de bien, creo que no hay una respuesta definitiva de cuál es mejor. En cuanto a los jugadores, aplica lo mismo, ¿verdad? Tenemos una lista de jugadores y vamos pasando de uno a otro. Importante, aquí les mencioné que la idea es pasar por los jugadores basados en el orden que tienen estos jugadores, que está dado por la edad. Entonces, en ese caso, tal vez ocuparíamos una lista que nos permita insertar ordenado, de tal forma que insertemos a los jugadores por edad y luego simplemente la recorremos.